Grabar. Luz, cámara, acción. Este es un set Estamos contentos. cinematográfico. Bueno, vamos a empezar a ver entonces los casos particulares del sistema de fuerza. El primero que vamos a ver, fuerzas concurrentes en el espacio. Ya. Ahora, las rectas de acción de las n fuerzas concurren a un punto. O sea, esto está dibujado en perspectiva. O sea, esta fuerza P sub 1, P sub 2, P sub I, P sub N, sus rectas de acción pasan por A, pero no pertenecen todas a un plano, no pertenecen al plano del pizarrón. Porque si ocurriese eso, estaríamos en presencia de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Acá, las rectas de acción concurren al punto A, pero son espaciales. ¿Se entiende? Bueno, ese sistema de fuerzas concurrentes al punto A, si nosotros lo reducimos, por ejemplo, al origen de coordenadas, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el origen de coordenadas? La resultante de reducción, R, que va a ser igual a la sumatoria de los vectores P sub I, y el momento resultante de reducción respecto de O, que es la sumatoria de los momentos de las P sub I respecto de O. O sea, vamos a tener el binomio de reducción. Pero MRO y R van a ser perpendiculares. Y si MRO es perpendicular a R, el M asterisco, el invariante escalar, vale cero, porque el invariante escalar es la proyección del momento resultante de reducción sobre la resultante de reducción. Si el ángulo es 90 grados, o sea, ¿cómo obtenemos la proyección de un vector sobre una dirección? Por el módulo, el producto del módulo de este vector MRO por el coseno del ángulo que forman ambos. Si el ángulo es 90 grados, el coseno es... O sea que si tenemos el binomio de reducción, pero el invariante escalar vale cero, el sistema de fuerza ¿a qué se reducirá? A una resultante. ¿Y esa resultante por dónde va a pasar? Por el punto de concurrencia de la fuerza. O sea, el eje central termina siendo la recta de acción de la resultante. Ya, fíjense, si yo tomo centro de reducción O, vamos a tener momento resultante de reducción. Pero si yo tomo el centro de reducción A, el punto de concurrencia de la fuerza, tenemos la fuerza R, la resultante, y los momentos de cada una de las fuerzas respecto del punto A, ¿cuánto va a ser? Va a valer cero. O sea, el momento resultante de reducción respecto de A vale cero. No, eso no ocurre solamente con A, sino que ocurre con todos los puntos que estén sobre la recta de acción de la resultante. O sea que trabajando en forma vectorial es prácticamente lo mismo que para sistemas de fuerzas no concurrentes. Si reducimos ese sistema de fuerza a un punto, tenemos el binomio de reducción. El eje central es una recta paralela a R que pasa por el punto de concurrencia de la fuerza. Pero vamos a ver las expresiones escalares de estos sistemas. O sea, generalmente nosotros podemos tomar como origen de coordenadas el punto de concurrencia de la fuerza. Pero eso no es obligatorio. O sea, tenemos el sistema de fuerza que concurre, en este caso,
al punto A, estos sistemas de fuerzas obtienen resultante y la recta de acción del resultante pasa por A, o están en equilibrio. Si nosotros hacemos la sumatoria de las P sub I desde I igual 1 a N y nos da 0, esta expresión vectorial nos garantiza que el sistema de fuerzas está en equilibrio. O sea, acá los sistemas de fuerzas concurrentes o tienen resultante o están en equilibrio. No existe la posibilidad de que se reduzcan a una cupla, a un par. Entonces, las expresiones escalares van a derivar solamente de esta vectorial. Antes de los sistemas gaussianos teníamos 6 expresiones escalares, porque teníamos 3 para esta vectorial y 3 para la otra vectorial, que era el momento resultante de reducción respecto de un punto. Acá solamente, o sea, para que el sistema de fuerzas esté en equilibrio, es condición necesaria y suficiente que la sumatoria vectorial de los vectores P sub I valga 0. Y de esa expresión vectorial derivan 3 escalares. Por ejemplo, sumatoria de proyecciones de fuerzas en X, en Y, en Z. Si nosotros hacemos la sumatoria de las P sub I coseno de alfa I, si nos da distinto de 0, esto nos da la proyección de la resultante sobre el eje X. Si nos da 0, esto nos dice o el sistema de fuerza está en equilibrio o R es perpendicular al eje X. Si hacemos ahora la sumatoria de proyecciones sobre el eje Y, sumatoria de las P sub I coseno de beta I, si nos da distinto de 0, nos da la proyección de R sobre el eje Y. Si nos da 0, esto nos dice equilibrio o resultante perpendicular al eje Y. O sea, si se cumplen las dos, o equilibrio o resultante perpendicular a Y, perpendicular a X, entonces paralela a quién? A Z. O sea, la única recta que cumple esa condición de que pertenezca a un plano perpendicular al eje X, perpendicular al eje Y, es la recta paralela a Z que pasa por A. Si ahora hacemos la sumatoria de las proyecciones de las fuerzas sobre el eje Z, sumatoria de las P sub I coseno de gamma I, si nos da distinto de 0, obtenemos RZ. Si nos da 0, junto con las dos anteriores, nos garantiza que el sistema de fuerzas está en equilibrio. O sea, estas 3 expresiones escalares derivan de esa vectorial. Si las 3 nos dan distinto de 0, si conocemos Rx, Ri, Rz, queda perfectamente definido el vector R, la resultante del sistema. R va a ser igual a Rx versor I más R versor J más RZ versor K. Y un punto de su recta de acción va a ser el punto A, el punto de concurrencia de la fuerza. Y si esas 3 proyecciones son 0, nos garantiza que el sistema de fuerzas está en equilibrio. O sea, nos van a dar 0 solamente si el sistema de fuerzas está en equilibrio. Estas 3 expresiones escalares derivan de las 6 que planteábamos para sistemas gaussianos. Cuando planteábamos las expresiones escalares mediante 3 de proyecciones de fuerzas sobre los ejes cartesianos y 3 de momentos de fuerza respecto de los ejes cartesianos.
Acá, o sea, si el sistema de fuerza está en equilibrio, la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto de los ejes X y Z van a ser cero. Pero fíjense, si yo hago coincidir el origen de coordenadas con el punto A, ahí es fácil que los momentos de toda la fuerza respecto del eje X van a ser nulos, porque todas las fuerzas van a ser coplanares con X. Los momentos de toda la fuerza respecto del eje Y van a ser nulos, porque el eje Y es coplanar con toda la fuerza. Y los momentos, la suma de los momentos de la fuerza respecto del eje Z, nulos, porque el eje Z va a ser coplanar con toda la fuerza. O sea que si el origen de coordenadas lo hacemos coincidir con A, se hacen idénticamente nulas las otras tres expresiones escalares. Si el origen de coordenadas no coincide con el punto de concurrencia de la fuerza, el momento de P sub 1 respecto de X va a ser distinto de 0. El momento de P sub n respecto de X va a ser distinto de 0. Pero la suma de todos los momentos van a ser nulos si el sistema de fuerzas está en equilibrio. O sea que por eso estas tres expresiones escalares derivan de las 6 que nos permitían plantear los sistemas gaussios cuando planteábamos mediante 3 de proyecciones de fuerzas y 3 de momento de fuerza respecto de los ejes coordenados. Ahora bien, si en sistemas gaussios las 6 expresiones escalares nosotros las podíamos plantear de varias formas. O sea, podíamos plantear 3 de proyecciones de fuerza, 3 de momento de fuerza, 2 de proyecciones, 4 de momentos, 1 de proyecciones, 5 de momentos, o podían ser todas de momentos, 6 de momentos. Es fácil aceptar que acá también estas 3 expresiones escalares se pueden plantear de otras formas. Una va a ser 2 de proyecciones y 1 de momentos, otra forma va a ser 1 de proyecciones y 2 de momentos, y finalmente 3 de momentos respecto de 3 ejes. Pero ahí vamos a ir analizando las restricciones que tienen que ir cumpliendo los ejes para que sean independientes. Porque si las expresiones escalares no son independientes, no sirven absolutamente para nada. O sea, si nos dan 0, no nos garantizan que el sistema está en equilibrio. Y si nos dan distinto de 0, no nos permiten definir la resultante si no son independientes. O sea, para que quede definida la resultante, tienen que ser las expresiones independientes. Entonces vamos a ver, planteando estas 3 expresiones escalares, ¿de qué forma? 2 de proyecciones y 1 de momentos. Yo voy a borrar todo esto, vamos a hacer otra vez el dibujo. Tenemos el sistema de fuerzas P sub I, concurren al punto A. Para que ese sistema de fuerzas esté en equilibrio, vectorialmente basta que R valga 0, donde R es la sumatoria de los vectores P sub I desde I igual 1 a N. Si nosotros sumamos las proyecciones sobre el eje X, o sea, hacemos la sumatoria de las P sub I coseno de alfa I y nos da 0, las conclusiones serán equilibrio o resultante perpendicular a X. Para que sea nula la proyección de una fuerza sobre un eje,
la fuerza tiene que ser perpendicular a ese eje. En realidad, si queremos utilizar correctamente la terminología de la geometría, no es solamente resultante perpendicular a X, porque dos rectas son perpendiculares cuando se cortan y el ángulo que forman es 90 grados. Acá, por el punto A, pasa un plano que es perpendicular al eje X. Mientras la recta de acción de R esté sobre ese plano, aunque no lo corte al eje X, su proyección sobre el eje X vale 0. O sea, que en realidad yo acá tendría que decir la resultante pertenece a un plano que pasa por A y es perpendicular al eje X. Para abreviar, decimos directamente perpendicular al eje X. Si ahora sumamos las proyecciones sobre el eje Y, o sea, la sumatoria de las P sub I coseno de beta I, y nos da 0, si analizamos solamente esa expresión, las conclusiones van a ser equilibrio o resultante ahora perpendicular al eje Y. O sea que si se cumplen simultáneamente las dos, equilibrio o resultante perpendicular a X y perpendicular al eje Y. Hay una sola recta que cumple esa condición. ¿Y cuál es? Es la recta que pasa por A y es paralela a Z. La recta que pasa por A y es paralela a Z cumple con estas condiciones. O sea, si sobre esa recta tenemos una fuerza, su proyección sobre el eje X va a ser 0, su proyección sobre el eje Y va a ser 0. Ahora, quiero tomar momento respecto de un eje que voy a generalizar llamándolo W. Después vamos a ver si necesito bautizar un cuarto eje o puedo utilizar uno de la terna cartesiana. Y si la sumatoria de los momentos de las P sub I respecto a ese eje W me tiene que dar 0 solamente si el sistema está en equilibrio. O sea, si el sistema de fuerza no está en equilibrio, esa última expresión nos tiene que dar distinto de 0. ¿Qué restricción tendrá que cumplir este eje W para que esta expresión de momento sea independiente de las dos anteriores? No tiene que ser coplanar con esta recta roja. O sea, con la recta paralela a Z que pasa por A. Entonces, fíjense, si el punto A tiene coordenadas X, Y distinto de 0, o sea, si el punto A no está en el plano ZX, yo puedo llegar a tomar momento respecto de X o momento respecto de Y. No necesito bautizar un cuarto eje W. Si el punto A estuviese ubicado sobre el plano ZX, o sea, si la abscisa Y sub A vale 0, yo podría tomar momento respecto del eje Y. Lo que no te puedo hacer es tomar momento respecto del eje X. Y en ningún caso puedo tomar momento respecto del eje Z, porque el eje Z va a siempre coplar con esa recta paralela a Z que pase por A. Estas tres expresiones escalares, planteadas así, derivan de las 6 que planteamos para sistemas gaussianos cuando planteábamos 2 de proyecciones y 4 de momentos. Acá estoy dejando de plantear 3 de momentos que las puedo hacer idénticamente nulas
si el origen de coordenadas lo hago coincidir con el punto de concurrencia de la fuerza. O sea, lo que ocurra con el sistema de fuerzas no depende de la terna de ejes. Si yo en vez de trabajar con la terna X y Z, trabajo con la terna X', Z' y prima, las tres de momentos respecto de X', Z' y prima son idénticamente nulas. Ahí sí no podría tomar momentos ni respecto de ninguno de los tres ejes, porque fíjense que el eje, la recta roja que termina coincidiendo con Z', pasaría a ser coplanar con X' y prima. ¿Está entendido esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver ahora planteando una de proyecciones y dos de momentos. Yo voy a borrar todo, vamos a empezar todo de nuevo y vamos a plantear primero las de momento y última la de proyección. Entonces, tenemos el sistema de fuerzas concurrentes a este punto A. Para que ese sistema de fuerzas esté en equilibrio, es condición necesaria y suficiente que R, que es la sumatoria de los vectores P sub I, valga 0. Si tomamos momentos, o sea, para darle sensación de que esto está dibujado en perspectiva, es el punto A tiene esta abscisa XA, esta ordenada Y sub A y esta ordenada Z. O sea, el punto A está en el primer octante. Si nosotros sumamos los momentos respecto del eje X, por ejemplo, o sea, hacemos la sumatoria de los momentos de las P sub I respecto del eje X. Si nos da distinto de 0, nos da el momento de la resultante respecto de X. Si nos da igual 0, ¿qué conclusiones podemos sacar ahí? Un caso es que el sistema de fuerza esté en equilibrio. Si el sistema de fuerza está en equilibrio, la suma de proyecciones de fuerza sobre cualquier eje va a ser 0, la suma de momento de fuerza respecto a cualquier punto, respecto a cualquier eje, va a ser 0. Si el sistema de fuerza no está en equilibrio y la suma de momentos respecto del eje X nos da 0, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el sistema tenga resultante y esa resultante sea coplanar con X. Porque el momento de una fuerza respecto de un eje es nulo cuando la fuerza y el eje son coplanares. Hay infinitas rectas que pasan por A y son coplanares con el eje X. El punto A y el eje X definen un plano. Todas las rectas que pasan por A y pertenecen a ese plano cumplen esta condición. Si hacemos ahora la sumatoria de momentos respecto del eje Y, sumatoria de los momentos de las P sub I respecto del eje Y nos da 0, si analizamos el cumplimiento de esa expresión, es análoga a esta, nada más que cuando planteamos la segunda, en vez de ser coplanar con X, va a ser coplanar con Y. O sea, si se satisfacen las dos, las conclusiones van a ser equilibrio o resultante coplanar con X y coplanar con Y. Y hay una sola recta que cumple esas condiciones. ¿Y cuál es esa recta? Es esta.
la recta paralela al eje Z, en este caso, que pasa por A. Esa es la única recta que cumple esa condición. O sea, fíjense, el eje X y el punto A definen un plano. El eje Y y el punto A definen otro plano. Esos dos planos se van a intersectar según esta recta. La recta paralela a Z que pasa por A. O sea que planteadas las expresiones escalares hasta acá, el sistema de fuerza o está en equilibrio o la recta de acción de la resultante termina siendo esta recta roja. La recta paralela a Z que pasa por A. Yo puedo proyectar sobre un eje W y en realidad no hace falta definir otro eje, sino que después vamos a ver que podemos llegar a utilizar alguno de los ejes cartesianos. Y si la sumatoria de las proyecciones de las P sub I sobre ese eje W me da 0, junto con las anteriores, me tiene que garantizar que el sistema de fuerza está en equilibrio. O sea, me tiene que dar 0 solamente si el sistema de fuerza está en equilibrio. ¿Qué restricción tiene que cumplir ese eje W? No ser perpendicular a esta recta roja. O sea, no pertenecer a un plano perpendicular a esa recta. Si nosotros estamos trabajando con esta terna cartesiana, yo no necesito inventar este eje W. Podría utilizar la sumatoria de proyecciones sobre el eje X. Sobre el eje Z. Lo que no podría hacer es proyectar sobre X, proyectar sobre Y, pero sí proyectar sobre Z. Si la sumatoria de las proyecciones sobre Z me da 0 y la sumatoria de momentos respecto de los ejes X e Y me dan 0, me garantizan que el sistema de fuerza está en equilibrio. Estas tres expresiones escalares planteadas así derivan de las 6 que planteamos para sistemas gaussos cuando planteábamos 5 de momentos y 1 de proyecciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dejar de tomar momentos respecto de 3 ejes que pasen por el punto de concurrencia de la fuerza. Y finalmente, vamos a ver estas expresiones escalares planteando 3 de momentos. Y acá voy a borrar solamente la última, porque las dos primeras son exactamente la misma. Bien. Hemos sumado las proyecciones sobre el eje X, nos dio 0. Hemos sumado las proyecciones sobre el eje Y, nos dio 0. Las conclusiones son, o el sistema de fuerza está en equilibrio, o la recta de acción del resultante termina siendo esta recta, la recta paralela a Z que pasa por A. Y ahora yo tengo que tomar momentos respecto de un eje W, y si la sumatoria de los momentos de las P sub I respecto de ese eje W me da 0, junto con las dos anteriores, nos tiene que garantizar que el sistema de fuerzas está en equilibrio. O sea, nos tiene que dar 0 solamente si el sistema de fuerzas está en equilibrio. Y entonces, ¿qué restricción tiene que cumplir este eje W para que esta tercera expresión de momentos sea independiente de las dos anteriores? El eje W no tiene que ser coplanar con esta recta, la recta paralela a Z que pasa por A. Si el eje W fuese coplanar con esa recta, el sistema podría admitir resultante ser la recta de acción justamente esta recta roja, su recta de acción, y su momento respecto del eje W nos daría siempre 0. O sea que acá podemos, en vez de bautizar un cuarto eje
de dirección arbitraria W, podríamos utilizar un eje Y', por ejemplo, o un eje X', siempre que no sean coplanares con esa recta roja. O sea, si todo este eje X' tendrá que cortar al eje Y en un punto distinto a la abscisa Y sub A, a la ordenada Y sub A. Porque si el eje X' corta el eje Y igual a Y sub A, terminaría siendo coplanar con la recta roja. Y el eje Y', ¿qué restricción tendrá que cumplir? Y que el X, o sea, donde corta el eje X, tiene que ser distinto a XA. Entonces, si estas tres expresiones escalares nos dan 0, nos garantizan que el sistema de fuerzas está en equilibrio. Si nos dan distinto de 0, nos van a permitir definir la resultante. Ahora, la forma más fácil de definir la resultante es trabajando con las tres proyecciones, o sea, conociendo Rx, Ry, Rz. Si conocemos los momentos respecto de tres ejes, se puede definir la resultante, pero es mucho más laborioso. Bueno, entonces la estática para estos sistemas de fuerzas concurrentes en el espacio nos permite plantear cuántas ecuaciones. O sea, cuando tenemos problemas de fuerzas con incógnitas, estas expresiones que nosotros veníamos hablando se transforman en ecuaciones. Entonces, fíjense que para fuerzas concurrentes, la estática nos permite plantear solamente tres ecuaciones. Entonces, podremos resolver problemas de fuerzas con incógnitas. ¿Con cuántas incógnitas? O sea, si las ecuaciones son solamente tres, las incógnitas solamente tres. Por ejemplo, podríamos equilibrar o obtener un sistema de fuerzas equivalente al sistema de fuerzas P sub I, conociendo las rectas de acción de las tres fuerzas. Fuerzas que voy a llamar F. Fíjense que cuando damos los cosenos directores de estas rectas, estamos suponiendo un sentido de la fuerza, de esa recta, de la fuerza. O sea, si la recta 1, por ejemplo, está contenida en el plano XZ, o sea, la recta 1 corta el eje X en este punto, y yo tomo como alfa 1 este ángulo, estoy suponiendo que el sentido de F1 va hacia arriba, porque su proyección sobre el eje X nos da positivo, porque el coseno de alfa 1 es positivo. O sea, lo mismo que para problemas de fuerzas con incógnitas no concurrentes, cuando adoptamos, cuando definimos las rectas de acción de las incógnitas, estamos adoptando implícitamente un sentido. Entonces, acá las ecuaciones que podemos plantear son solamente tres. Y esas tres ecuaciones pueden ser de proyecciones sobre los tres ejes coordenados. O sea, si lo que buscamos es equilibrio, que el sistema F equilibre al sistema P sub I, antes había escrito las ecuaciones para equivalencia. Acá las voy a escribir para el equilibrio para que vean la diferencia. O sea, tendremos
la sumatoria de las P sub i coseno de alfa i más F1 coseno de alfa 1 más F2 coseno de alfa 2 más F3 coseno de alfa 3 igual 0. Esta es la primera ecuación, sumatoria de proyecciones en X. La segunda, sumatoria de proyecciones en Y. La sumatoria de las P sub i coseno de beta i más F1 coseno de beta 1 más F2 coseno de beta 2 más F3 coseno de beta 3 igual 0. Y finalmente, la tercera ecuación, la de sumatoria de proyecciones sobre el eje Z. Sumatoria de las P sub i, coseno ahora de gamma i, más F1 coseno de gamma 1, más F2 coseno de gamma 2, más F3 coseno de gamma 3, perdón, acá puse 3 en arábico, y estaba utilizando subíndices romanos, números romanos para las incógnitas, igual 0. Y acá tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. El número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas. Este problema tiene solución siempre que el determinante del sistema de ecuaciones sea distinto de 0. Bueno, en este caso, el determinante del sistema de ecuaciones va a ser distinto de 0 siempre que las rectas 1, 2 y 3 no sean coplanares. Si las rectas 1, 2 y 3 son coplanares, el número de incógnitas va a coincidir con el número de ecuaciones, pero el determinante del sistema de ecuaciones va a ser igual 0. ¿Cuál es el determinante del sistema de ecuaciones? El determinante formado por los coeficientes de las incógnitas, o sea, por los cosenos vectores de las tres rectas. Fíjense si las tres rectas están ubicadas en el plano ZX. O sea, la recta 1 corta el eje X en ese punto, la recta 2 corta el eje X en ese punto, la recta 3 corta el eje X en ese punto. Ahí es fácil ver que el determinante es nulo. ¿Por qué? Porque este es alfa 1, este es gamma 1, y beta 1, ¿cuánto vale? 90 grados. Coseno de beta 1, ¿cuánto va a valer? 0. Si la recta 2 está ubicada en el plano ZI, tenemos alfa 2, gamma 2, pero beta 2, ¿cuánto va a valer? 90 grados. Y el coseno de beta 2, 0. Lo mismo ocurre con la recta 3. Si pertenece al plano ZX, tenemos ángulo alfa 3, gamma 3, y beta 3, ¿cuánto vale? 90 grados. Y si beta 3 vale 90 grados, el coseno de beta 3 va a ser 0. O sea que fíjense que el determinante delta, el determinante del sistema de ecuaciones, va a tener una columna, esta columna, nula. Un determinante es nulo cuando una columna, todos los términos de una columna o de una fila son nulos. Entonces, si las tres rectas están contenidas en el plano ZX, es fácil ver que el determinante va a ser nulo. Si las tres rectas son coplanares y no están contenidas en un plano cartesiano, no se ve en forma inmediata
que el determinante vale 0, pero el determinante va a ser nulo. Entonces, para este tipo de sistema de fuerzas concurrentes en el espacio, la estática nos permite plantear 3 ecuaciones, podemos resolver problemas de 3 incógnitas. Cuando el número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas y el determinante es distinto de 0, decimos que es un problema isostático. O estáticamente determinado. Si el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones, ya en este caso mayor que 3, decimos que es hiperestático. O estáticamente indeterminado, o sea, con las ecuaciones de la estática no lo podemos resolver. Y si el número de incógnitas fuese menor que el número de ecuaciones, o sea, en este caso menor que 3, decimos que el problema es hipostático o de solución condicionada. Ya, cuando el número de incógnitas es menor que el número de ecuaciones, el problema tiene solución, pero ya no para cualquier sistema de fuerzas P sub I, sino que tiene que cumplir algunas condiciones ese sistema de fuerzas P sub I. Bueno, con esto terminamos fuerzas concurrentes en el espacio.